Hola chicos, buenos días de nuevo. Hoy en el vídeo vamos a ver tres cosillas solo, ¿vale? La primera cosita que vamos a ver va a ser la función potencial que está por aquí arriba. Luego vamos a recordar un poquito lo que eran los puntos de corte con los ejes. Y por último veremos una de las funciones más importantes del curso, que es la función exponencial, ¿vale? Por último, tendréis aquí un ejercicio que como siempre lo intentáis hacer, ¿de acuerdo? Bueno, sin más dilaciones, borro un poquito por aquí y empezamos a hablar un poquito de lo que es la función potencial, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que la función potencial es una función que ya la hemos visto antes, ¿vale? Nosotros en clases anteriores hemos visto pues f de x igual a x al cuadrado, f de x igual a x al cubo. Entonces, la función potencial lo que hace es generalizar esas funciones que hemos visto antes. Su ecuación general la tenéis por aquí, ¿vale? F de x es una x elevada a un exponente, ¿vale? Y ese exponente, pues, tiene que ser o 2, o 3, o 4, o así sucesivamente, ¿vale? El dominio de esta función potencial siempre va a ser todo R, porque es un polinomio. Y a la hora de dibujarlo tenéis que distinguir dos casos. Sobre todo os tenéis que fijar aquí en el exponente. A ver que lo señale. Sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque si esa n es par, la función que vamos a tener es tipo parábola, como esta de aquí. Pero si la n es impar, vamos a tener una función tipo cúbica, como la que tenéis aquí al lado a la derecha, ¿vale? Aquí os he puesto unos ejemplitos, f de x igual a x a la cuarta. La representación de esa función pues sería una parábola. Lo que pasa es que está un poquito más tendida que, eh, digamos que la x al cuadrado. Bueno, digamos que a lo mejor la x al cuadrado es así, pues la x a la cuarta estaría un poquito más exagerada, subiría antes, alcanzaría antes valores elevados, ¿vale? Y al lado tenemos aquí otra función potencial cuyo exponente es impar, que es x elevado a 5, y cuya forma se parece un montón a la x al cubo que vimos en clases anteriores. Lo que pasa es que, de nuevo, a lo mejor el x elevado al cubo es así, pues la x elevado a la quinta veis que está un poquito más tendida, ¿de acuerdo? Bueno, dicho eso, borro por aquí un poquito el lío que he montado con tanto amarillo y vemos un poquito también los dibujos. Vamos a ver, aquí al lado, perdón, los movimientos. Recordaros los movimientos que podemos tener en estos casos. Fijaros aquí en el primer ejemplo que he puesto una función que la x está elevada a 4, pero la he acompañado aquí de un 3 dentro del paréntesis y un menos 2 aquí. ¿Qué significan esos dos números? Pues bueno, el menos 2 lo que nos haría sería bajar el eje de la x 2 unidades hacia abajo, ¿vale? Y el 3, que está dentro del paréntesis, lo que nos haría sería mover la parábola 3 unidades hacia la izquierda, de nuevo, de manera que el nuevo eje de la y sería ese. Y al dibujar la parábola, pues tendríamos este caso de aquí, ¿de acuerdo? Muy sencillo. ¿Qué pasa si yo a la parábola que acabo de pintar cojo y le pongo aquí un menos delante? ¿Vale? ¿Qué sucedería? Pues sucedería que tendríamos exactamente la misma parábola que aquí, pero la tendríamos, digamos que mirando hacia abajo, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí al lado. Entonces, si le ponemos un menos delante del paréntesis, que no, aquí en el menos 2 tendríamos ese caso. Que el menos a lo mejor no ocupa todo. El menos también incluye al menos 2, pues lo que pasaría es que ese menos 2 se convertiría en un más 2 y tendríamos exactamente lo mismo, pero subido 2 unidades hacia arriba. Aquí en el 2 tendríamos que dibujar la misma parábola. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, vamos a ver o vamos a recordar algo que se supone que dominamos de otros años, que son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Os he hecho por aquí un esquemita, a ver, aquí lo tenéis, aquí está el esquemita, recordando lo que son esos puntos de corte. Pues si yo tengo aquí una función,
un poquito rara, como esa de aquí, digamos que esa función veis que corta al eje de las íes en este punto, ese sería el punto de corte con el eje de la íes, y corta al eje de la x tanto aquí como aquí. Cosillas que tenéis que tener en mente, pues que puede que la función me corte al eje de la íes y puede que no me lo corte, pero si lo corta, solo lo puede cortar en un punto, no puede cortarlo en varios, porque si no, imaginaros que lo cortan estos que estoy dibujando por aquí, pues si no, para un valor de x tendría un montón de imágenes, todas estas que veo aquí, y eso de ahí no es una función. Así que, si la función corta al eje de las íes, lo va a hacer solo y exclusivamente en un punto, ¿vale? Con el eje de la x, digamos que eso no pasa. Cuando una función corta el eje de la x, lo puede hacer en infinitos puntos o en ninguno. Por ejemplo, yo tengo aquí una parábola de este estilo, aquí está la x, esa parábola de aquí no me corta al eje de las x en ningún caso. Así que eso también nos puede suceder. Bueno, a la hora de calcular analíticamente, es decir, mediante fórmulas, estos puntos de corte, pues digamos que tenéis que memorizar dos cositas, que son muy sencillas. La primera de ellas, cuando vayamos a calcular el punto de corte con el eje de la x, hacemos la otra letra a la y, la igualamos a 0. Aquí abajo he puesto un ejemplito. Imaginaros que tenemos esta funcioncilla de aquí, ¿vale? F de x igual a x al cuadrado menos 4. Pues bueno, en esa función lo primero que solemos hacer o que vamos a hacer es cambiar la f de x, la cambiamos por y, ¿vale? Y el resto lo copiamos igual. Y a continuación, ¿qué hacemos? Como estamos calculando el punto de corte con el eje de la x, lo que hacemos es a la letra y, la que no es la x, la igualamos a 0, o sea, sustituimos la y por un 0. Y nos queda aquí una ecuación de segundo grado que la resolvemos. Aquí tenéis todos los pasos hechos, ¿vale? Hasta que llegamos aquí a dos soluciones. Esas dos soluciones, esos dos valores de la x que tenemos aquí, son los puntos de corte con el eje de la x. Pero ya sabéis que los puntos en el plano tienen dos coordenadas. Así que tendréis que ponerlos de esta manera. La x del punto sería la solución de la ecuación, el 2, y la y del punto siempre va a ser 0, ¿vale? Porque está en el eje de la x, y en el eje de la x la y siempre vale 0. Lo mismo del otro punto, ¿vale? Aquí nos saldría x igual a menos 2 como solución, así que el punto tendría de coordenada x menos 2 y de coordenada y 0, ¿vale? Os recuerdo que el de arriba, pues la coordenada x era 2, que es la solución de la ecuación, y la y sería este 0 que veis ahí. Bueno, borramos un poquito y continuamos con los puntos de corte con el eje de las íes, que los tenemos por aquí. Exactamente hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Como son los puntos de corte con el eje de la íes, cogemos la otra letra, la x, y la igualamos a 0. Aquí abajo tenemos un ejemplito, f de x igual a x al cuadrado menos 4, pasamos f de x ahí, que es este paso de aquí, y ahora, como es el punto de corte con el eje de las íes, creo, sí, el eje de las íes, hacemos que la x valga 0, o sea, sustituimos la x por 0. Entonces, en vez de tener x al cuadrado, tendríamos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado menos 4 igual a menos 4, y el punto de corte con el eje de las íes sería el x igual a 0 e y igual a menos 4, ¿vale? En esta forma de aquí. Siempre los puntos del plano tienen dos coordenadas. En este caso la x vale 0, la y vale menos 4. Y si lo dibujamos, el punto lo tendríamos aquí, ¿vale? Bueno, dicho eso, nos vamos a lo más importante de la clase y lo último que vamos a ver hoy, que es el tema de la función exponencial. Bueno, de la función exponencial no os asustéis mucho por todo lo que veis por aquí, ¿vale? Que ahora lo vamos a explicar tranquilamente, y solo centraros en lo que yo voy a contar ahora. Bueno, la función exponencial tiene esta ecuación de aquí. O sea, es un número que va a ser el a elevado a la x. El a puede ser cualquier número, pero siempre, muy importante esto de aquí, que el a tiene que ser un número positivo. Si es negativo no nos interesa, solo positivo. Ejemplos de esto,
Pues, por ejemplo, tendríamos f de x igual a 2 elevado a x, es un ejemplo de función exponencial, o g de x igual a 3 elevado a x. Si queréis, yo os pongo por aquí otro, f de x igual a un medio, que es un número positivo, elevado a x. Esa también sería una función exponencial. ¿Ok? Borro un poquito por aquí. Borramos esto y continuamos. Entonces ya hemos visto la forma que tiene la función exponencial, que ese número a que tenemos por aquí, este de aquí, siempre tiene que ser positivo, y vemos aquí un par de notas. La primera cosa, pues que el a no lo vamos a considerar, no vamos a considerar el 0, porque si no tendríamos esta función de aquí, f de x igual a 0 elevado a x. Y esa de ahí, pues como que no la vamos a ver este año, ¿vale? Os olvidáis de ella. Y luego el segundo caso, pues que si a vale 1, la función exponencial se transforma en esto de aquí. F de x igual a 1 elevado a x. Y 1 elevado a x, pues si cogéis un número y cogéis un 1 y lo eleváis a lo que sea, siempre os va a salir 1. Así que esa función sería una recta horizontal que pasaría por el 1. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a ver los dos tipos de función exponencial que tenemos, que son estos de aquí, ¿vale? Estos de aquí. Entonces, para que lo veamos más claro, me voy al lado que están los dibujos y ahí los vais a poder apreciar un poquito más, ¿vale? A ver que lo vean. Intento moverlo. A ver, por aquí. Mirad. Las funciones exponenciales vamos a tener dos clases. Unas que, digamos que van a venir desde cero y van a subir hasta el infinito, y otras que vienen del infinito y bajan casi al cero, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos funciones que tenemos ahí? Pues la a. Si la a es mayor que 1, nosotros vamos a tener siempre este caso de aquí, ¿vale? La función va a ser paralela, pero se va a acercar infinitamente a cero, ¿vale? En esta zona va a ser paralela al eje de la x. Va a ir subiendo poco a poco, siempre va a pasar por el 0, 1, y a continuación se nos va a hacer infinita, ¿vale? Un ejemplo de funciones con el a mayor que 1, pues sería esta. F de x igual a 2 elevado a x. Quien dice 2 elevado a x, pues también podría ser 3 elevado a x, 4 elevado a x. Todas esas funciones que sean números mayores que 1 y que estén elevados a x van a tener esta forma de aquí. Y tenéis que los exámenes o los ejercicios dibujarla muy bien. La función se hace paralela al eje de las síes, pero sin tocarlo. Luego siempre pasa por el 0, 1 y después se nos dispara al infinito, ¿vale? Muy importante eso que lo recordéis. Luego, que el a está comprendido entre 0 y 1, como puede ser el caso de las fracciones tipo así, 1 partido por lo que sea, pues la función va a tener esta forma. Va a venir desde más infinito, nos va a ir bajando poco a poco, pasa siempre por el 0, 1 y después se nos hace paralela al eje de la x. Tiende a 0, pero nunca llega a cortar al eje de la x, ¿vale? Así que tenemos esos dos casos. Cosillas que os quería contar. Pues bueno, imaginaros que en el caso de arriba, en este de aquí, en vez de poner 2 elevado a x, pongo 2 elevado a menos x. ¿Qué efecto va a tener que al exponente de aquí yo lo cambie de signo? Pues digamos que el efecto que va a tener es que la función se le da la vuelta. En vez de ser una función así, que empieza desde cero y va subiendo hasta el infinito, va a hacer lo contrario. Va a coger desde el infinito y se nos va a aproximar a cero, pero sin tocarlo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y qué más cosillas? Pues imaginaros también que yo en la función de arriba, en vez de poner, digamos que aquí, poner una x, me vengo aquí abajo y pongo una menos x. ¿Qué efecto tendría eso? Pues también se le daría la vuelta, ¿vale? Es decir, que siempre cuando nosotros cambiamos la x por menos x, la función va a darse esa vuelta de 180 grados, ¿de acuerdo?
Eso es la simetría respecto al eje de las síes. Las funciones rotan como si estuviesen pinchadas por un palo en el eje de la IE y se le da una vuelta de 180 grados hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, pues habría que hablar un poquito de los movimientos en ese tipo de funciones. Y los movimientos, pues el tema va a ser más o menos como siempre. Vamos a verlo por aquí, le hacemos un poquillo de zoom. Tema de movimiento. Imaginaros que yo tengo mi función que es f de x igual a 3 elevado a x. Como la a es mayor que 1, mi función pues tendría una forma así, ya de inicio, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo he modificado esa función de ahí haciéndole dos cosas. En vez de poner x, he puesto x menos 3, lo que me provocará un movimiento hacia la derecha de 3 unidades. Y por otro lado, le he restado a la función un 1, lo que va a hacer que su gráfica baje una unidad hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo hago esas cosas, la función f de x igual a 3 elevado a x me va a cambiar. ¿Y qué forma va a tener? Esta de aquí. ¿Vale? Entonces el numerillo que está al lado de la x restando provoca un movimiento hacia la derecha de 3 unidades, que lo tenéis por aquí. Aquí habría que dibujar mi nuevo eje de las síes. Y por otro lado, el menos 1 lo que nos va a provocar es que en la función de aquí la gráfica se nos desplace una unidad hacia abajo. Pues bien, en estos nuevos ejes, los que están en línea discontinua, tendríais que dibujar la función 3 elevado a x, cuya forma la sabemos. Y ahí ya tendríamos hecho el dibujillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que eso es todo lo que os tenía que contar en la clase de hoy. Lo único, pues que me intentéis, a ver si puedo, me intentéis hacer estos ejercicios que tenéis por aquí, los dibujáis, ni se os ocurra darle valores, ¿vale? Los dibujáis a mano alzada y os los pediré por la Moodle. Así que eso es todo. Bueno, chicos, cuidaros mucho.